Muy buenas aguaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar de uno de mis peces favoritos, por no decir mi pez favorito, que es el tiburón ballena, con el Rincodon typus, de la familia de los rincodóntidos. El tiburón ballena, dámero o pez dama se conocen. Estos peces obviamente no los vamos a poder tener jamás en acuario, ya que necesitan muchísimo litraje y solo hay 5 acuarios del planeta que tienen a estos grandes tiburones. Lo encontramos en el acuario de Churaumi, en Japón. Lo encontramos en el Kaiyukan, en el acuario Kaiyukan en Osaka. Hay dos acuarios en Japón, dos en China y uno en América, que lo tienen. También lo encontramos en el acuario de EO World en Kagoshima y en el Polar Ocean World en Qingdao. Estos son los dos de China. Y finalmente, el acuario que tiene más tiburones de ballena del mundo es el acuario de Atlanta, en Georgia, que de aquí es de donde veis, de donde son el vídeo, que tienen ni más ni menos que 4 ejemplares, dos de ellos más juveniles y dos también en fase de crecimiento. Dos machos y dos hembras en un programa de reproducción y porque tienen un tanque de 22 millones de litros para mantenerlo. El descubridor fue Smith en 1828 y la distribución geográfica lo encontramos en prácticamente todos los océanos del planeta, tanto en el Atlántico como el Índico, como el Pacífico. Es un animal migratorio, por lo tanto lo podemos encontrar migrando de una zona a otra zona. Lo vamos a encontrar prácticamente en algunas zonas concretas, ya que van a esas zonas a alimentarse. De hecho, las mejores zonas para ver a estos animales serían las Islas Maldivas, Honduras, Filipinas, Tailandia, Australia Occidental y luego Mozambique, Sudáfrica, la Bahía de la Paz en México, la Baja California. Estos serían unas zonas que ellos emigran a esas zonas para alimentarse. En cualquier caso, los hábitats son aquellos océanos de circuntropicales, a través de mares también, aguas tropicales y templadas, y mares cálidos, sobre todo cercanos a los trópicos, aunque, como os comentaba antes, son migratorios estacionales que van hasta según qué zonas a la hora de alimentarse. Se suelen ver en alta mar, obviamente, pero también se suelen acercar bastante a la costa para comer zooplancton. También pueden entrar según qué tipo de lagunas, atolones de coral y lo encontramos incluso en algunas desembocaduras de ríos, aunque no es lo más normal. La profundidad máxima que se suelen encontrar estos animales sería como máximo 700 metros de profundidad, pero normalmente suelen estar bastante en la superficie ya que es allí donde comen. La temperatura muy variable porque lo encontramos prácticamente en diversos océanos, entonces entre 18 a 30 grados de temperatura y es un animal que mide hasta 12 metros de tamaño. Hay algunos reportes que dicen que pueden incluso llegar a medir 18 metros, pero lo normal de los ejemplares que se han encontrado son 12 metros y no deja de ser un pez increíblemente fascinante. El acuario es para mantenerlos, pues obviamente de muchísimos litrajes. 22 millones de litros es lo que normalmente están manteniéndolo en el acuario de Atlanta. Es un pez que puede convivir con otros peces, ya sea rayas, ya sean tiburones pacíficos, los típicos de puntas negras. Aquí lo veis con una mantarraya. Lo podéis hacer convivir con meros, lo podéis hacer convivir con un montón de peces, siempre y cuando no sean lo suficientemente pequeños como para ser engullidos. Luego hablaremos en dieta el tipo de pez que puede convivir con estos peces. Es un pez que no va a saltar fuera del acuario. Es un pez que va a nadar principalmente en la superficie y los parámetros serían entre 8.0 a 8.5 a nivel de pH y de densidad entre 1020 a 1026. La alimentación, hay que decir que tiene una boca de 1,50 m de ancho, por lo tanto es un animal que engulle por absorción, perdón, fitoplancton, nécton, macroalgas, krill. Encontramos también que comen cangrejos, sobre todo larvas flotantes de cangrejo, calamares y bancos de pequeños peces como las sardinas, las caballas pequeñas, los atunes, las crías de atunes, las anchovetas, todos estos animales que son
muy pequeños les encanta. Por lo tanto, no es solo un animal que solo coma krill, sino que también come peces pequeños. Por ello que no podéis hacerlo convivir con ningún tipo de pez pequeño, porque a la hora de comer puede ser que se los acabe comiendo. Es un tiburón que, a diferencia de otros tiburones de mayor tamaño, como por ejemplo el Cerotinus maximus, que es el conocido como tiburón peregrino, en el caso del tiburón ballena puede comer directamente estando quieto, es decir, él se acerca a la superficie y come como un pez. En el caso, por ejemplo, del tiburón peregrino, que también es uno de estos tiburones grandes, es el segundo pez más grande del planeta, sí que necesitaría estar en continuo movimiento para ir filtrando el alimento. En el caso del tiburón ballena no es así. El temperamento es un pez solitario, suele estar solitario, aunque puede convivir con otros peces. Y estacionalmente también forman grupos para alimentarse. En épocas donde hay muchísima cantidad de, por ejemplo, desove de peces, suelen acumularse diversos grupos de tiburones ballena para alimentarse. Es un pez con una longevidad muy grande, aunque dentro del acuario no suelen vivir demasiado. Suelen vivir incluso hasta 70 años, incluso 100 años, pero en la naturaleza. En acuarios no suelen llegar a tanto. La experiencia para mantenerlo, obviamente, es un animal de oceanario, por lo tanto es avanzado. Y el dimorfismo sexual, las hembras son más grandes siempre que los machos. Hay que decir que ese patrón que tienen la parte de arriba es un patrón único, que cada ejemplar tiene un tipo diferente de dibujo en la parte de arriba. Esos patrones normalmente se suelen usar para que se camufle con los movimientos de la refracción del agua, y también se utilizan para identificarse entre ellos, ya que a través de los patrones más lúcidos o menos lúcidos suelen usarlo a la hora de reproducirse. Como he dicho antes, es uno de los peces es el pez más grande del mundo. Hay que decir que pertenece a familias tiburones, por lo tanto es un pez cartilaginoso. Y es un pez también que normalmente lo solemos encontrar con distintas simbiosis con, por ejemplo, rémoras, etcétera, etcétera, etcétera. El precio es inabarcable, obviamente, ya que normalmente estos ejemplares se suelen comercializar a unos precios de 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de pesetas, iba a decir, unos 6.000, 12.000, incluso 5 millones, 10 millones de pesetas, que son euros, ahora mismo 60.000 euros. Son peces muy caros y que obviamente no se pueden tener en acuarios. Mi idea, mi opinión personal sobre estos peces es que realmente no son buenos para que convivan en acuarios o oceanarios. Estos peces son peces migratorios y, como yo siempre os he comentado, tanto delfines como todos aquellos peces que migran necesitan grandes caudales de agua para que puedan nadar, grandes flujos. El tiburón ballena necesita nadar mucho más, aunque haya 22 millones de litros, que es abrumador, obviamente, el tanque del acuario de Atlanta. Obviamente es un pez que no debería estar en oceanario ni en acuario. Al igual que pasa con otras especies de tiburón que sí que son migratorios. En el caso de tiburones de arrecife no, pero en el caso de tiburones más grandes, pues obviamente deberían estar fuera de acuario. En fin, es un pez que cuando lo ves por primera vez es increíble. Es un pez que nada muy tranquilamente, solo nada a 5 kilómetros por hora, o sea, va muy muy lento, y a medida que lo vas viendo en diferentes acuarios, te das cuenta obviamente de distintos enfermedades que suelen salir normalmente en acuario y que normalmente no suelen salir fuera en el océano, cuando están en el océano. Si os fijáis en la base de la cola, tienen diferentes zonas que no son regulares. A la hora de comer son peces también que son muy adiestrables, entonces a la que pueden calcular cuándo se les va a echar de comer. Entonces, una hora antes de la hora de la alimentación suelen estar dando vueltas en la misma zona para esperar el alimento. Entonces esto es bastante, se les desorienta bastante a nivel de conducta salvaje. En cualquier caso, es un animal increíble, es un animal que también se está intentando conservar del turismo ecológico en según qué tipo de zonas. La mejor zona, o al menos la recomendación que yo recomiendo
para ver a estos animales salvajes es en lo que sería la península del Yucatán en México. Es fascinante esa zona y es la donde más probabilidades hay de encontrarlos. Además, en mayo es la mejor época para verlos. Esa manera de canalizar el turismo de que antiguamente se los utilizaba para, pues eso, para pues el consumo humano, propiedades mágicas, etcétera, etcétera, se está canalizando a través del turismo que evidentemente proporciona mayores beneficios de ir a visitarlos, ir a verlos, etcétera, etcétera. Es un animal espectacular, es un símbolo que ha aparecido en monedas, ha aparecido en sellos, ha aparecido en un montón de sitios. Es un animal fascinante, que es, si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a verlos, tanto en la naturaleza como en el oceanario, no deberíais perder la oportunidad. En fin, lo dicho, muchísimas gracias por los 12.000 suscriptores, vuelvo otra vez a daros las gracias y hasta la próxima.